Este domingo y por primera vez en Colombia se aplicará la eutanasia a una mujer que no está en la etapa terminal de una enfermedad degenerativa y mortal. Se trata de Marta Sepúlveda, quien se acogió a una sentencia de la Corte Constitucional que amplió el derecho a la muerte digna en pacientes como ella. Ella es Marta Ligia Sepúlveda, tiene 51 años y vive en Medellín. Este domingo 10 de octubre se convertirá en la primera mujer en Colombia en recibir la eutanasia sin un diagnóstico de una enfermedad terminal. Desde hace 3 años, Marta sufre de una esclerosis lateral amiotrófica y hace más de 12 meses los dolores se han vuelto intensos. Ella y su hijo Federico, quien es abogado y realiza una especialización en Derecho Penal, toman la decisión de solicitar la eutanasia el pasado 27 de julio. Por lo menos en el caso personal, mi mamá, una vez, digamos en esa primera instancia, entre comillas, se nos fue negado el procedimiento, acudimos a un derecho de petición ante la IPS encargada, que es quien digamos activa el comité interdisciplinario que toma la decisión. Después de un largo proceso en el que Federico siempre apoyó a su madre, el 6 de agosto le fue aprobada la eutanasia a Marta. El joven luce tranquilo y sonríe. Asegura que este caso ha servido para guiar a otras personas y que, aunque muchos no estén de acuerdo, él respeta sus opiniones. El 90% de los comentarios que he recibido han sido positivos. Hay gente que escribe ciertas cosas que no voy a negar que son un poco incómodas, pero digamos que en cuestiones de creencias y demás yo soy muy comprensivo. Es decir, tanto la iglesia como cualquier otra persona puede no estar de acuerdo y eso está bien. La muerte asistida de Marta será este domingo a las 7 de la mañana. Ni Federico ni su madre le temen al procedimiento, pues aseguran que tener una vida digna es un derecho. Pues por algo se estaba buscando, ¿no? Y si se logró que se le reconociera ese derecho, pues digamos que su tranquilidad es la mía. El médico que trató a Marta Sepúlveda desde 2011 nos contó en qué consiste la esclerosis lateral amiotrófica y dijo que ella nunca ha dejado de luchar. Yo prefiero tener un cáncer o tener cualquier cosa, tener una hernia. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad de las neuronas, degenerativa y mortal. La persona va perdiendo control muscular y con el tiempo hasta la respiración. Marta Sepúlveda fue diagnosticada con ella en 2019. Empieza a consultar porque ya llevaba 6 meses con un deterioro en la fuerza y un deterioro en la marcha y en el equilibrio. El mismo día que yo la vi, de todas formas, por los síntomas clínicos y por las características del examen clínico que yo le realicé, empecé a sospechar que tenía una esclerosis lateral amiotrófica. Marta decidió optar por la eutanasia después de haber perdido facultades físicas. Yo le expliqué las consecuencias y las desventajas de la enfermedad y siempre me asombró la capacidad estoica con la cual asumía todos los pronósticos que yo le estaba dando. Las condiciones mentales de Marta Sepúlveda están intactas. Ella de todas formas quemó todas las etapas tratando de enfrentar esta enfermedad y desde ese contexto podría decir que si ella ahora en realidad está tomando estas decisiones no es porque no haya luchado. No está comprobado que la esclerosis lateral amiotrófica tenga origen genético. Yo diría que la enfermedad, por lo que yo he visto, no ha llegado a afectarla al nivel donde debería de haberle afectado en este momento, porque ya lleva 3 años de diagnóstico y la enfermedad en general tiene muy mal pronóstico al cabo de 3 años. Los pacientes empiezan a atrofiarse, ya no pueden levantar los brazos, no pueden moverse. En Medellín se diagnostican unas 40 personas con esta enfermedad cada año. El pasado 23 de julio, la Corte Constitucional amplió el derecho a la muerte digna en pacientes que tienen una enfermedad mortal que aún no está en etapa terminal. Ese fue el fallo al que se acogió Marta Sepúlveda. Hace más de 2 meses, la Corte Constitucional aprobó el derecho fundamental a morir dignamente de forma asistida médicamente para pacientes no terminales. Este procedimiento solo podrá aplicarse a personas que padezcan intenso sufrimiento físico o psicológico proveniente de una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable. El paciente hace la solicitud, bien sea el médico tratante o un médico que hubiese sido asignado por la EPS. Se debe
integrar un comité interdisciplinario, un comité científico interdisciplinario, que es el que se encarga de hacer el estudio de la persona e identificar si la persona cumple con los criterios. Para los abogados, las leyes se regulan a través de las realidades humanas y no desde el plano emocional o religioso, que en muchos casos termina poniendo trabas a ese derecho de morir dignamente. ¿Realmente hemos avanzado? Sí, hemos avanzado en el reconocimiento de una concepción de humanidad. Ahora, ¿hemos avanzado lo suficiente? No hemos avanzado lo suficiente porque seguimos aún atravesando o poniendo trabas legales, procedimentales, reglamentarias, trámites ante la EPS. Entonces termina siendo casi que la acción de tutela la única forma que permite que esto se realice. Este nuevo fallo de la Corte modifica lo que ha sido denominado homicidio por piedad, que está dentro del Código Penal y que podía tener hasta 54 meses de prisión en el país. Desde abril de 2015 hasta mayo de 2020 se habían realizado 94 procedimientos de eutanasia. Cada que a una persona se le aprueba la eutanasia, sus familiares reciben un acompañamiento psicológico antes, durante y después de la muerte. Expertos en el tema aseguran que en nuestra cultura la muerte siempre ha sido vista como algo negativo. El derecho a una muerte digna se da a través de la eutanasia. Y por ello entra el plano emocional, tanto de la persona que toma la decisión como de sus familiares cercanos. Es una decisión personal, autónoma, personalísima, pasa por la historia de vida, por su marco de valores. Habitualmente los pacientes lo discuten con su familia, quienes pueden estar o no de acuerdo, pero respetan la decisión. Por la normatividad que nos acompaña al respecto, todo el tiempo hay un acompañamiento psicosocial de los familiares. Hay unas etapas del duelo que desde una postura psicológica son naturales, ¿cierto? Que es la etapa de la negación, de la ira, de la tristeza y ya de la aceptación. Pensaríamos también que en una situación de estas es como si esas dos primeras etapas de la negación y de la ira ya se hubiese vivido, o sea, ya se viene trabajando desde un tiempo atrás. La muerte en Colombia es considerada como un momento trágico y de intenso dolor por la pérdida de un ser querido o una persona cercana. Para los expertos, el proceso de duelo es individual y siempre tendrá comportamientos diferentes. El duelo también es una experiencia personal, todos los individuos lo viven de manera diferente y depende también del tipo de pérdida, de la relación con la persona que falleció. Nuestra cultura, a diferencia de la cultura de países orientales o en México, donde está introyectada la muerte, donde la muerte no está separada de la vida, sino que es como un tránsito que continúa. Nosotros sí, incluso en nuestra cultura la muerte es innombrable. Para los expertos, fallecer por anticipación, es decir, por eutanasia, es un proceso que se debe vivir en familia y con respeto por la decisión del otro. Ante este caso, sectores católicos insistieron en su oposición a la eutanasia. Ellos consideran que los tratamientos paliativos son la opción ante cualquier enfermedad y que no hay ninguna razón válida para buscar la muerte asistida. Una vez conocida la decisión de esta mujer de finalizar con su vida el próximo domingo a las 7 de la mañana, los jerarcas católicos le ofrecieron una oración y le pidieron reconsiderar su decisión. Colectivos ciudadanos anunciaron manifestaciones en contra de la decisión de la Corte Constitucional. La muerte propiciada mediante el suicidio asistido o la eutanasia no resulta compatible con nuestra interpretación de la dignidad de la vida humana, como sí lo es la utilización de los cuidados paliativos. Entonces, claro, como los tratamientos de las enfermedades graves son costosos, entonces lo mejor es acabemos con la vida de esta persona. Y cuando una persona está sufriendo y no tiene otras posibilidades. De otro lado, quienes apoyan la decisión de Marta piden que esta sea respetada. La posibilidad de que todos los ciudadanos podamos legislar sobre nuestro propio cuerpo. Legislar, decidir, sabiendo que no se generan efectos negativos para terceras personas, sino decisiones individuales para quien las ejerce. Eso es muy importante. La Iglesia Católica invitó a esta mujer a participar de una Eucaristía este sábado en la que se orará por su vida.